que surgió del delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, que dio cuenta de la labor que está cumpliendo ese organismo para que sean remitidos a sus países de origen personas que han sido objeto de condenas en materia penal en el ámbito en realidad de la Argentina. Pero aquí en San Luis hay algunos casos resonantes de personas que están condenadas por hechos que han tenido trascendencia pública evidente, que caerían o que en un caso ya se ha dado y en otro eventualmente va a ocurrir, que van a ser enviados de vuelta a sus países, bueno, de donde han nacido. Tengo comunicación con el doctor Otoniel Pérez Miranda, que es el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones. Doctor, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, Mario. Gracias a ustedes por el llamado. Explíqueme, por favor, quiera hacerlo, estas disposiciones a las que usted aludió en un encuentro con la prensa anteayer. Sí, bueno, como lo comentabas en la presentación, a ver, hay un procedimiento, en realidad es una política nacional que se está trabajando hace un par de años, donde se está poniendo énfasis en la legislación que ya estaba ordenada, esto en materia legislativa que ha sido aprobada por el Congreso Nacional hace ya varios años, donde establece que las personas que hayan sido condenadas y que hayan cumplido la mitad de la condena, la Delegación Nacional de Migraciones puede solicitar al juez que entiende la causa el extrañamiento y ordenar la expulsión de estas personas. Esto tiene que ver con una política nacional de protección a los argentinos y a todos los extranjeros que decidan habitar el suelo argentino. En este sentido, lo que se hace es, cuando la persona ya ha cumplido la mitad del proceso, nosotros emitimos, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, emitimos una disposición donde ordenamos la expulsión de la persona. Ajá. Pero nuestras disposiciones son de carácter administrativo y tienen que ver con la radicación del extranjero. Nosotros necesitamos que un juez, que es la única persona que puede determinar la expulsión efectiva de una persona, confirme esta expulsión, esta disposición que nosotros hemos tomado y ordene la expulsión. Entonces, pero esto se hace efectivo recién cuando la persona ha cumplido la mitad de la condena. Y es en realidad en ese momento cuando la persona también, la persona que ha sido condenada, puede empezar a gozar de ciertos beneficios de su situación privativa de la libertad, como serían las salidas transitorias. Entonces el Estado argentino entiende que la persona, en vez de empezar a circular en una situación de semilibertad nuevamente en el territorio argentino, se ha expulsado y se ha devuelto a su país. También Ujú. principalmente por un tema de recursos, porque estas personas que están cumpliendo condena, lo están haciendo en cárceles, en el caso de San Luis, en cárceles provinciales, entonces son gastos que debe afrontar todos los puntanos para solventar estas cárceles. Ahora, esto no implica, digamos, cerrar la permanencia o las posibilidades de permanencia de extranjeros entre nosotros. No, Mario, todo lo contrario. La política migratoria en el territorio argentino, nosotros somos un país que se ha formado por inmigrantes, y la política migratoria en la actual gestión está siendo hasta inclusive más permisiva. Te doy un ejemplo. En el caso de los ciudadanos venezolanos, donde Venezuela ya no es considerada miembro de Mercosur, pero Migraciones a los ciudadanos venezolanos los sigue considerando miembros del Mercosur, estados socios del Mercosur. Esto quiere decir que las personas, por el solo hecho de ser venezolanos,
tienen ya criterio para residir en el territorio argentino. Ujú. Y también hace poco se dictó una disposición considerando la situación particular de los venezolanos y la dificultad que tienen para obtener la documentación de su país de origen, Sí. cualquier extranjero del Mercosur, para iniciar los trámites de erradicación, debe contar con la documentación al día, ya sea cédula de identificación, documento nacional de identidad o pasaporte, tiene que estar al día, sí o sí, para poder iniciar los trámites de erradicación. En el caso de los venezolanos, hace poco salió una disposición, hace no más de 2 meses, donde la Dirección Nacional de Migraciones morigera este requisito y le permite a los venezolanos que con el pasaporte o con la documentación vencida y aún 2 años del vencimiento pueden iniciar los trámites de residencia. Considerando la situación particular y lo dificultoso que es para los venezolanos conseguir su documentación y lo costoso que es para ellos, porque... Está bien. Ahora, yo ya lo llevo al tema de Venezuela y de otros países de América. Quiero volver sobre el otro tema, discúlpeme. Sí, por favor. Quiero saber de cuántas personas estamos hablando que en San Luis son extranjeros y están presos por haber cometido distintos tipos de delitos y que pueden ser objeto de la aplicación de estas disposiciones de inmigración. Tenemos, en nuestros registros tenemos 10 personas que están cumpliendo condena en las cárceles provinciales, Ujú. donde ya en algunos ya hemos solicitado, ya le hemos notificado, a ver, para que también se entienda, todo es un procedimiento, si bien el procedimiento que hacemos nosotros es de carácter administrativo, la persona extranjera cuenta con todos los recursos y las garantías de un debido proceso. Nosotros le notificamos la disposición y tiene los días que establece el Código de Procedimiento Administrativo para apelar o impugnar esa medida. Si esa medida queda firme, es recién cuando nosotros solicitamos al juez. Una vez que el juez emite la sentencia y dispone la expulsión, también la persona cuenta con los recursos procesales para apelar esa medida. Esa medida judicial. No, sí, bueno, Claro. yo estoy dando por hecho de que efectivamente se respetan las normas del derecho y de la defensa y de la posibilidad de una revisión de las disposiciones que son sancionatorias, ¿no? Ahora, estas 10 personas han cometido algunos delitos aberrantes, ¿no? Y bueno, particularmente el ciudadano Martínez, que fue expulsado el día 16 de El junio, ciudadano, disculpe. Martínez Sí, Fernández, sí, el conocido por el caso Gramaglia. sí. Esa persona estaba condenada a reclusión perpetua, pero bueno, sabemos que la figura de reclusión o de prisión perpetua en la Argentina es meramente ejemplificativa, porque la persona ya a los 15 años de condena efectiva ya puede empezar a gozar de ciertos beneficios, y en el caso de Martínez había solicitado la salida transitoria. Ujú. Entonces, la política de migraciones es particularmente proteger a los ciudadanos argentinos y proteger a los extranjeros que están en el territorio argentino. Y esta persona, en vez de empezar a gozar o a estar a gozar de ciertos beneficios y a estar en una situación de semilibertad, el Estado argentino decide expulsarlo y devolverlo a su país de origen, con la prohibición también de la prohibición de ingresar de forma definitiva en el territorio argentino. Ahora, doctor, ¿cómo juega aquí el hecho de que nosotros una vez que la persona cumple con su condena, la consideramos, en teoría, rehabilitada? Y que en consecuencia hay políticas que están destinadas a ver si efectivamente esa persona se reintegra a la vida social después de que cumplió la condena por el hecho que cometió. Digamos, él cometió un hecho, fue condenado, cumplió con la condena, o sea, cumplió con el castigo que la sociedad le impuso y vuelve a la sociedad
limpio, digamos. En situación de... Sí, sí. En Este, este sentido, lo que sucede, Mario, que la persona no ha cumplido todavía con la condena. ujú, La persona, a ver, si bien se hay una sentencia que dispone de expulsión, la persona todavía se encuentra con una condena efectiva. ujú, Eh, o sea, con una condena en su historia, en sus antecedentes. Sucede que a través también de todo el procedimiento y todo el proceso de ejecución de sentencia, la persona puede empezar a gozar de cierta beneficio y puede empezar a tener una semilibertad. ujú, Pero la persona todavía no es que ha cumplido completamente la condena. En ujú. ese sentido también el Y, Estado y argentino, al país a donde se lo deporta, a su país, sí. allá ya no cumplen la condena. No, no, no. Las condenas son territoriales. Ujú, Nosotros, no, a ver, la persona al ingresar a su país ingresa en condición de libre, porque otro Estado no puede aplicarle una condena por la que ya ha sido ejecutado y sentenciado en un país diferente. La condena es territorial, entonces el Estado argentino el que ejerce ese poder disciplinario y el que condena a la persona a un determinado tiempo de pena. ujú. Y discúlpeme que insiste en esto, pero quiero saber si me queda claro el concepto, a mí, si yo lo entendí bien. Las personas no es que extranjero condenado se va, sino que extranjero condenado que cumple que está cumpliendo la condena, cuando empieza a tener los beneficios de la libertad, ahí es cuando se va. Claro, correcto, es así, Mario. Porque, mira, te comento un caso particular. Hace poco una persona de nacionalidad boliviana que ha sido condenado recientemente, en el año 2017, eh, ha sido condenado a reclusión perpetua por un caso de un asesinato de un niño, de su hijo. Fue un caso que también tuvo una importante repercusión en los medios. Y bueno, esta persona solicitó, también hay que quedar en claro que no es una facultad, no es un beneficio del que goza la persona extranjera. Esta persona nos solicitó a Migraciones que lo deportáramos y nosotros nos hemos negado porque primero que no ha cumplido la mitad de la condena efectiva y Claro, segundo que todo un está bien, que procedimiento. no diga, bueno, mándenme de vuelta a mi país, así me quedo libre. No, 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 por eso, supuesto que no. eso no se atiende. No, 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 porque aparte no es una facultad, no es un beneficio de la persona, es el uso de las facultades imperativas del Estado, donde determina que la persona que ha cumplido la mitad de la condena y que puede empezar a gozar de ciertos beneficios, en lugar de empezar a circular de forma en situación de semilibertad en el Estado argentino, sea deportado y sea devuelto a su país, con Y la prohibición de ingresar de forma definitiva al territorio argentino. ahora, usted me mencionó como un motivo la cuestión económica, pero entiendo, yo interpreto que no es la principal, sino el hecho de que ha vulnerado nuestra buena fe al haber infringido leyes penales argentinas. Nosotros esperábamos un buen comportamiento y no lo tuvimos. Eso es lo que entiende es el argumento principal de la expulsión, no el Sí, 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 económico. totalmente. Es A ver, así, ¿no? el argumento principal como decía Mario, en el territorio argentino no se permite que ingresen extranjeros que hayan cometido delitos tampoco en su país de origen. Sí. Nosotros, al iniciar el trámite de erradicación, se le solicita el certificado de antecedentes penales de su país de origen. Si la persona tiene antecedentes penales, se le se anula ese procedimiento, esa solicitud, se le deniega y directamente se lo deporta sin iniciar todo trámite, eh, ningún de este trámite de extrañamiento, porque a la persona se le ha negado la residencia. Estamos hablando en los casos donde ya la persona tiene algún tipo de residencia y Sí, ha cometido algún delito. sí. También en este sentido el Estado argentino dispone la expulsión de la persona y le revoca esa residencia que le había otorgado. Ujú. La pregunta se la formulo, doctor, porque está bien, está además la cuestión del mantenimiento económico que implica tener una persona
en la cárcel, pero en realidad es el otro, ¿no? No sé si regirá, pero antiguamente, bueno, cuando en algún momento en mi juventud, cuando yo estaba averiguando cosas, conocer cosas, me dijeron, y el criterio para aceptar la llegada de una persona al país es que sea lo que el Código Civil creo que definía como buen padre de familia, ¿no? Una cosa así. Entonces, Claro, bueno, si es un buen padre de familia, una persona correcta, que puede, bueno, socialmente formada, que puede educar a personas, a sus hijos. Entonces, a mí me habían explicado que así era el criterio de recepción y de permanencia, ¿no? Y eso quería saber si eso era lo que estaba aún vigente. Ahora, porque, claro, y además, otra cosa, cuando empiezan a gozar de beneficios es porque ha habido buena conducta, ¿no? sí, 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 porque han registrado en el servicio penitenciario una buena conducta y el juez de ejecución de sentencia hace lugar a este pedido de Y por ejemplo, hace lugar al la pedido que pueda víctima hacer de una el juez. familia, la víctima de un familiar, o una víctima de un hecho cometido por esta persona, ¿podría oponerse a este beneficio, perdón, a esta, sí, al considerarlo como un beneficio, ¿podría oponerse a que se haga la deportación o no? A ver, la persona entiendo que puede realizar el planteo eh, que considere en sede judicial, porque nosotros, a ver, nosotros disponemos la expulsión, pero nuestras disposiciones tienen que ver con la radicación de la persona y son de carácter administrativo. Siempre es el juez de ejecución de sentencia el que determina y hace lugar o no a esta sentencia. Él va, el juez es quien va a considerar, va a justipreciar y va a valorar lo que entiende que es mejor para el Estado argentino, para la protección de los ciudadanos, para la protección también del resto de los familiares. Entonces entiendo que en ese sentido, frente a este pedido que hace Migraciones, una familia que ha sido víctima del delito que ha cometido esta persona podría presentarse. Todo esto lo considerará en el momento oportuno el juez, pero a ver, en este sentido yo entiendo por ahí algún planteo de la familia, porque con algunas he conversado sobre esta situación que ellos lo entienden como un beneficio a la persona que ha sido condenada. Nosotros, o por lo menos desde donde yo estoy, desde Migraciones, no lo entendemos como un beneficio, sino que lo entendemos como un uso de las facultades imperativas del Estado argentino con una finalidad principal, que es la protección de todos los argentinos y todos los extranjeros que están residiendo en el territorio argentino, porque esta persona está en situación de semilibertad y no podría o no cometer otro tipo de Ah, ilícito. ahora, Entonces, doctor, como suele ocurrir en el derecho internacional, tengo entendido que siempre son cuestiones recíprocas. ¿Otros países hacen lo mismo con argentinos que han delinquido en sus estados? no tengo presente si otros países están haciendo las deportaciones como las hacemos nosotros. Eso es un tema quizás de Cancillería y que tenga que ver con el Estado Nacional. De todas maneras, se registrarán los antecedentes. A ver, la persona, si en algún momento los estados a los que son expulsados estas personas no solicitan los antecedentes penales, los antecedentes quedan registrados. Claro. Entonces, No, no aparte, es que la supongo que cuando persona. los mandan, los mandarán y dicen, mira, acá le mandamos a este señor y estos son sus antecedentes, Sí, sí, supongo. nosotros cuando hacemos, a ver, todo el trámite, en la mayoría de los casos tenemos que, toda la operativa del traslado se encarga Dirección Nacional de Migraciones con la, con la ayuda de la Policía Federal Argentina y siempre se tramita a través de los consulados
los salvoconductos para que la persona pueda ingresar a su país. Ujú. En estos casos, los estados tienen conocimiento y se registra el ingreso de estas personas. Entonces, tengo entendido que en el sentido recíproco o que un ciudadano argentino sea deportado, también se considerará y se informará a las autoridades correspondientes de ese país, a la autoridad argentina que están en ese país, se le informará el ingreso de una persona que haya sido condenada. Una última pregunta, doctor, y después en todo caso lo voy a llamar por el tema de los restos de las inmigraciones que estamos recibiendo, y si hay mucha migración también, pero me quedo sin tiempo. La última pregunta que le quería formular vinculada con este tema es si el extranjero a ser expulsado es solamente en el caso de los que están con condena, como los que hemos referido y es lo que usted informó el otro día, o si también abarca a aquellas personas que delinquen, aquellos extranjeros que delinquen y que son detenidos y digamos hay alguna prueba contundente respecto de ellos antes de la condena. Sí, a ver, el procedimiento establece dos tipos de situaciones. Las personas que están siendo, que ya han sido procesadas, las personas que han cometido algún delito y tienen proceso, Sí. o sea, cuando el juez penal ha iniciado el proceso y los ha procesado, ya Sí. es posible solicitar el extrañamiento. Ajá. Y el otro caso es cuando las personas ya han sido condenadas y han cumplido la mitad de la condena efectiva. Ajá. Pero siempre en estos casos es el juez quien va a decidir sobre la situación de la persona. Siempre el juez va a ser el que va a considerar y va a fundar también su sentencia y va a determinar si corresponde o no corresponde la expulsión de la persona. Que son casos distintos a este hecho reciente, cuando una delegación de chilenos iba pasando por acá y cometieron un ilícito en San Luis que los mandaron de vuelta. Es Claro, una porque situación en estos casos distinta, se lo porque encontraron. eso iban pasando. Claro, y se lo encontraron flagrantes Claro. Ujú. cometiendo un delito, entonces directamente se los acompañó. De todas maneras, estas personas, este caso puntual que nos comentás, fue el que los encontraron en un supermercado. Sí. A estas personas igualmente nosotros los cargamos del sistema de aptitud migratoria, porque es Claro. un registro Ah. donde tenemos todas las personas que han ingresado en algún momento al territorio argentino, Ah. han sido registradas, y estas personas se las registró, se las cargó en el sistema y se les prohibió el ingreso por el término de 5 años, me parece que fue la carga, donde se les cargó de todas maneras la prohibición de reingresar al territorio argentino. Gracias por atenderme, doctor. Muchas gracias. Gracias No, por su favor, tiempo. gracias a usted, y cualquier cosa estoy aquí a disposición. Muchas gracias. No, no hay por qué. Hasta luego. Buen día. Otoniel Pérez Miranda, que es el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.